Me llamo Valeria Montes, y hasta hace muy poco creía que el dolor tenía un límite claro, una frontera invisible que no podía cruzarse sin destruir a una persona por completo. Pero esa idea murió el mismo día en que me quedé de pie en la acera, con una maleta vieja entre las manos, mientras la puerta de la casa que había sido mi hogar se cerraba detrás de mí, sin siquiera un intento de compasión. Nunca imaginé que la palabra viuda pudiera volverse tan pesada, tan humillante y tan peligrosa al mismo tiempo, ni que perder a un esposo fuera apenas el comienzo de una cadena de traiciones que me obligarían a mirar el pasado de mi familia con otros ojos, unos ojos llenos de rabia, vergüenza y una sed de justicia que jamás había sentido antes. Todo comenzó la mañana en que me dijeron que ya no era bienvenida en esa casa. Aún recuerdo el sonido de la lluvia golpeando el asfalto. No era una lluvia suave ni romántica, sino una de esas tormentas grises que parecen caer con intención, como si el cielo mismo quisiera participar en la humillación. Yo estaba de pie en el recibidor, empapada, sosteniendo unos papeles arrugados que apenas entendía, mientras la voz fría frente a mí repetía que todo estaba decidido, que no había marcha atrás, que debía irme ese mismo día. La casa no era mía, dijeron. Nunca lo había sido realmente, insistieron. Ahí entendí que el amor que creí tener asegurado había sido reemplazado por contratos, firmas y silencios convenientes. Salí sin gritar, sin llorar en ese momento, porque cuando el golpe es demasiado fuerte, el cuerpo se defiende apagando las emociones, dejando solo un vacío seco en el pecho. Caminé varias calles sin rumbo, con la maleta rozándome la pierna y el sonido de mis propios pasos mezclándose con el tráfico y las miradas indiferentes de la gente que pasaba a mi lado, sin saber que, en ese preciso instante, mi vida se estaba rompiendo en pedazos. No tenía a dónde ir. Los amigos desaparecen cuando la desgracia no promete nada a cambio, y los familiares suelen tener excusas bien ensayadas cuando la ayuda implica incomodarse. Así que caminé, y caminé, hasta que el cansancio me obligó a detenerme frente a un restaurante sencillo, de esos que pasan desapercibidos entre oficinas y tiendas, con mesas pequeñas y un letrero desgastado que anunciaba menú del día. Entré solo para refugiarme de la lluvia. El olor a café recién hecho y comida caliente me golpeó de lleno, despertando un hambre que no era solo física, sino emocional. Elegí una mesa al fondo, intentando hacerme invisible, cuando entonces ocurrió algo que me dejó sin aliento. El hombre que se acercó a tomarme la orden llevaba un delantal gastado, la espalda ligeramente encorvada y una bandeja que sostenía con manos cansadas, pero fue su rostro lo que me paralizó por completo. Esos ojos, esa forma de fruncir el ceño al concentrarse. El mundo se volvió silencioso durante unos segundos que parecieron eternos. Era mi padre. No el hombre fuerte y orgulloso que recordaba de mi infancia, no el padre que me enseñó a andar en bicicleta y a no bajar la mirada ante nadie, sino una versión envejecida, invisible para el resto del mundo, convertida en parte del mobiliario del lugar, alguien al que se le habla sin mirarlo a los ojos. Mi corazón comenzó a latir con una fuerza brutal, como si quisiera salirse del pecho y exigir respuestas de inmediato. Quise levantarme, llamarlo, abrazarlo, pero algo me detuvo. Había una vergüenza profunda en su postura, una especie de acuerdo silencioso con la vida, como si aceptar ese delantal fuera el precio por seguir respirando un día más. Lo observé mientras atendía otras mesas, cómo asentía con respeto exagerado, cómo recogía platos sin protestar, cómo agradecía propinas mínimas con una sonrisa cansada que me rompía el alma. Nunca me dijo que trabajaba allí, nunca me dijo que estaba así. Cuando finalmente se acercó a mi mesa, nuestros ojos se encontraron y lo supe al instante. Me reconoció. Lo vi en ese parpadeo involuntario, en la rigidez repentina de su cuerpo, en la forma en que sus labios se apretaron antes de forzar una sonrisa que no logró engañar a nadie. No dijo mi nombre. Yo tampoco dije el suyo. Hablamos de cosas pequeñas, absurdas, del clima, del menú, como dos desconocidos que juegan a no saber la verdad para no derrumbarse en público. Pero había algo más en el ambiente, algo tenso, peligroso, como si alguien estuviera observándonos desde la sombra. No tardé en descubrir quién. Desde una mesa cercana, una mirada cargada de odio se clavó en mí, con una intensidad que me hizo estremecer. No necesitaba presentación. Ese rencor era familiar,
antiguo, cultivado durante años. La mandíbula apretada, el vaso sostenido con demasiada fuerza, la forma en que sus ojos iban de mí a él, como si ambos fuéramos culpables de una ofensa imperdonable. Su hermano. En ese instante entendí que no solo había encontrado a mi padre sirviendo mesas, sino que había entrado, sin saberlo, en el centro de un conflicto mucho más oscuro, uno donde el pasado, el dinero y el resentimiento habían creado una guerra silenciosa que estaba a punto de estallar. No sabía aún por qué ese odio era tan profundo. No sabía qué secretos se escondían detrás de ese delantal. No sabía qué precio iba a tener sentarme en esa mesa, pero algo dentro de mí se encendió, porque después de haberlo perdido todo, ya no tenía nada que me obligara a callar, y la verdad, por muy dolorosa que fuera, estaba a punto de salir a la luz. El silencio que quedó suspendido después de ese cruce de miradas no fue casual ni ligero. Fue un silencio espeso, cargado de años de rencor acumulado, de palabras jamás dichas y de decisiones que habían dejado cicatrices profundas en todos los involucrados. Yo seguí sentada en la mesa, con las manos apoyadas sobre la superficie fría, fingiendo leer el menú mientras mi mente giraba sin control, tratando de entender en qué momento la vida de nuestra familia había tomado un rumbo tan oscuro. Él se alejó con pasos lentos, demasiado lentos para alguien acostumbrado a moverse entre mesas, y su espalda parecía más encorvada que minutos antes, como si el simple hecho de haberme visto le hubiera añadido un peso extra imposible de sostener. Cada paso suyo resonaba dentro de mí, como una acusación silenciosa, una pregunta que exigía respuesta y que nadie se atrevía a formular en voz alta. Desde la otra mesa, la presencia del hombre que observaba no se disipó. Al contrario, se volvió más evidente, más agresiva, como si mi aparición hubiera encendido algo que llevaba demasiado tiempo esperando una excusa para explotar. Lo vi inclinarse hacia adelante, murmurar algo entre dientes y apurar su bebida con un gesto brusco, sin apartar los ojos de nosotros ni por un segundo. No tardé en entender que mi presencia no era solo incómoda, sino peligrosa. Cuando regresó con mi pedido, dejó el plato frente a mí con manos temblorosas que intentó disimular acomodando los cubiertos una y otra vez, como si ese pequeño ritual pudiera devolverle el control de una situación que claramente se le estaba escapando. Su mirada evitaba la mía, no por indiferencia, sino por miedo, y eso fue lo que más me dolió. ¿Miedo de qué?, pensé. ¿Miedo de quién? Antes de que pudiera decir una sola palabra, una silla se movió con brusquedad detrás de mí. El sonido seco de las patas arrastrándose por el suelo cortó el aire como una advertencia. No necesité girarme de inmediato para saber quién era. La tensión se había vuelto tan densa que podía sentirse en la piel. La voz que habló a continuación no fue elevada ni escandalosa, pero estaba cargada de veneno. Dijo que algunas personas no sabían cuándo era mejor desaparecer, que había lugares donde no todos eran bienvenidos y que remover el pasado siempre traía consecuencias desagradables. Cada palabra estaba cuidadosamente medida para no llamar la atención del resto del restaurante, pero lo suficientemente clara para que yo entendiera el mensaje. No respondió cuando levanté la vista para mirarlo de frente. Sonrió de lado, una sonrisa torcida, sin humor, de esas que no buscan agradar, sino intimidar. En sus ojos no había sorpresa por verme allí, solo una rabia contenida que parecía haber estado esperando ese momento durante años. Fue entonces cuando comprendí que mi llegada no había sido una casualidad para él. Antes de que pudiera reaccionar, él intervino. Su voz sonó baja, casi suplicante, pidiéndole que regresara a su mesa, que no era el momento, que no hacía falta armar un espectáculo. Esa intervención, lejos de calmar la situación, pareció encender aún más la furia del hombre que tenía delante. Le reprochó en voz baja, pero con palabras duras, que siempre había sido débil, que incluso ahora seguía cometiendo los mismos errores, que no había aprendido nada. Cada frase era un golpe directo, no solo para él, sino para mí, porque cada palabra dejaba entrever una historia que nadie me había contado. Yo me levanté lentamente, no por valentía, sino porque permanecer sentada me hacía sentir pequeña, invisible, como si aceptara sin protestar la humillación que flotaba en el ambiente. Dije que solo estaba comiendo, que no buscaba problemas, que no entendía por qué tanta hostilidad. La risa que respondió fue breve y amarga. Dijo que yo no entendía nada,
que nunca había entendido nada, y que quizá ya era hora de que alguien me explicara quién era realmente el hombre al que llamaba padre. Esa frase cayó como una bomba silenciosa, dejando un vacío helado a su alrededor. El resto del restaurante seguía con su rutina, ajeno al terremoto que se estaba gestando en esa esquina olvidada. Nadie notó cómo las manos de él se cerraban en puños, ni cómo sus labios se tensaban al borde de decir algo que había callado durante demasiado tiempo. Pidió que me fuera, no como una orden, sino como una súplica desesperada. Dijo que no era seguro que me quedara, que había cosas que yo no debía escuchar, que algunas verdades, cuando salen a la luz, destruyen más de lo que sanan. Pero ya era tarde. La semilla estaba plantada, y yo no estaba dispuesta a huir otra vez sin respuestas. El hombre de la mesa cercana se inclinó una vez más hacia nosotros y soltó, con voz apenas audible, que la sangre no limpia las culpas, que hay errores que se pagan toda la vida, y que algunos nunca deberían haber formado una familia. Esa última frase fue dirigida a mí, sin disimulo, como una sentencia. Ahí entendí que el odio no era casual ni reciente. Había una historia enterrada bajo años de silencio, una decisión tomada en el pasado que había dividido a dos hermanos de una forma irreversible, y yo acababa de convertirme en una pieza incómoda dentro de ese tablero. Salí del restaurante con el corazón acelerado, no por miedo, sino por una mezcla peligrosa de rabia y determinación. La lluvia había cesado, pero el aire seguía pesado, como si la tormenta real apenas estuviera comenzando dentro de mí. Detrás de la ventana, lo vi quedarse inmóvil, observándome marchar con una expresión que no supe descifrar del todo, una mezcla de culpa, protección y resignación. No sabía aún qué había pasado entre ellos. No sabía por qué uno odiaba con tanta intensidad. No sabía qué papel jugaba yo en todo eso. Pero sí sabía algo con absoluta certeza. No iba a volver a huir. No después de haberlo perdido todo. Porque cuando una persona ya ha sido expulsada, humillada y olvidada, deja de tener miedo. Y ese tipo de personas son las más peligrosas cuando deciden buscar la verdad. La noche cayó sobre la ciudad con una lentitud incómoda, como si el tiempo hubiera decidido castigarme obligándome a revivir cada mirada, cada palabra venenosa y cada silencio cargado que había quedado flotando en el restaurante. Caminé sin rumbo fijo durante horas, con la sensación de que algo se había quebrado dentro de mí, de manera irreversible, porque una vez que se abre la puerta de la verdad, aunque sea apenas un resquicio, ya no hay forma de cerrarla sin pagar un precio demasiado alto. No regresé a ningún lugar que pudiera llamar hogar, porque ya no existía, y terminé sentada en una banca fría de una plaza casi vacía, observando cómo las luces de los faroles dibujaban sombras largas sobre el suelo mojado. Mi mente no dejaba de repetir una pregunta simple y brutal, que se clavaba cada vez más hondo con cada minuto que pasaba. ¿Qué había hecho él para merecer tanto odio? La respuesta llegó antes de lo que imaginaba, y no de la forma que hubiera deseado. Escuché pasos acercarse con cautela, pasos que no tenían prisa, pero tampoco dudaban, y supe de inmediato que no era una coincidencia. Cuando levanté la vista, lo vi de pie frente a mí, con el delantal doblado bajo el brazo y el rostro cansado, como si en unas pocas horas hubiera envejecido varios años más. Se sentó a mi lado sin pedirme permiso, manteniendo la mirada fija al frente, evitando mis ojos como si temiera que, al mirarme, ya no pudiera seguir callando. Durante varios segundos no dijo nada, y ese silencio fue más elocuente que cualquier discurso. Finalmente respiró hondo, y confesó que había sabido que ese día llegaría, que desde el momento en que aceptó ese trabajo, entendió que el pasado no se queda enterrado para siempre, que siempre encuentra la forma de salir a la superficie, incluso cuando uno cree haberlo cubierto con capas de sacrificio y silencio. Me dijo que su hermano no siempre había sido así, que hubo un tiempo en que compartían sueños, esfuerzos y una idea clara de lo que querían construir juntos. Habían trabajado codo a codo, confiando uno en el otro, creyendo que la sangre era suficiente garantía de lealtad, hasta que llegó el día en que una decisión cambió todo. No habló de dinero al principio, habló de miedo. Miedo a perderlo todo, miedo a no ser suficiente, miedo a cometer un error que arrastrara a la familia completa al abismo. Ese miedo, según sus palabras, fue el que lo llevó a firmar algo que no debía, a aceptar un trato que parecía la única salida en ese momento,
sin medir las consecuencias reales. Su hermano lo llamó traidor, no una vez, sino muchas, con una furia que no se disipó con los años, porque mientras uno asumió la culpa y eligió desaparecer, el otro se quedó a recoger los restos, a cargar con deudas, humillaciones y una vida que jamás había planeado. Yo escuchaba sin interrumpir, con el corazón apretado, intentando encajar cada pieza de ese relato que se sentía incompleto, como si faltara el elemento más importante, ese detalle que transformaba una mala decisión en un odio tan profundo. Entonces lo dijo. Confesó que se marchó sin mirar atrás, que dejó a su hermano enfrentando consecuencias que no le correspondían del todo, que permitió que lo señalaran, que lo juzgaran y que lo aislaran, mientras él elegía el camino del anonimato y el castigo silencioso. Dijo que creyó que ese sacrificio compensaría el daño, que mantenerse lejos sería una forma de pagar la deuda, aunque nadie se lo hubiera pedido. Pero el odio no entiende de intenciones, solo de heridas. Me miró por primera vez desde que había llegado, y en sus ojos vi algo que jamás había visto antes, una mezcla de vergüenza y súplica, como si temiera que yo también lo condenara en ese instante. Dijo que jamás quiso arrastrarme a esa historia, que por eso se mantuvo distante, que por eso nunca pidió ayuda ni explicó su situación. No le respondí de inmediato, porque no sabía qué decir, ni qué sentir. Antes de que pudiera ordenar mis pensamientos, una voz interrumpió la escena desde la oscuridad del sendero. Apareció sin previo aviso, con el rostro endurecido por años de resentimiento y una expresión que no dejaba lugar a dudas. Dijo que ya era hora de dejar de fingir, que el teatro había durado demasiado, y que si íbamos a hablar del pasado, lo haríamos sin mentiras ni medias verdades. La tensión se volvió insoportable. Se acercó lentamente, con pasos firmes, y comenzó a hablar con una crudeza que cortaba la respiración. Dijo que el problema nunca fue solo la firma, ni la huida, ni siquiera la ruina económica, sino la cobardía de no asumir públicamente la responsabilidad, de permitir que otros cargaran con una culpa ajena mientras uno se escondía detrás del silencio. Me miró directamente y aseguró que yo merecía saberlo todo, que había crecido idolatrando a un hombre que, según él, había destruido su vida y la de muchos más. Dijo que el delantal no era un castigo suficiente, que servir mesas no borraba las decisiones que arruinan destinos. El aire se volvió pesado, casi irrespirable. Yo me puse de pie, no para huir, sino para enfrentar por primera vez una verdad que ya no podía ignorar. Dije que había sido expulsada, que había perdido todo, y que no pensaba seguir siendo la última en enterarse de secretos que definían mi propia historia. Dije que el silencio había hecho demasiado daño, y que seguir ocultando la verdad solo perpetuaba el odio. Por un instante, ninguno habló. Ese silencio fue el más peligroso de todos. Finalmente, lanzó una advertencia que me heló la sangre, asegurando que si seguía escarbando, descubriría cosas que podrían destruir lo poco que me quedaba, y que no todos los secretos están hechos para salir a la luz, sin consecuencias graves. Cuando se marchó, dejando atrás un rastro de palabras afiladas, supe que ya no había vuelta atrás. Esa noche entendí que mi expulsión no había sido el final de nada, sino el comienzo de una verdad que iba a sacudir a todos, sin excepción, y que yo estaba en el centro de una historia donde el perdón, la culpa y la venganza iban a chocar de frente. La mañana siguiente llegó sin alivio, como si la noche hubiera decidido quedarse atrapada dentro de mi pecho, apretando con la misma fuerza con la que me dormí, porque el cansancio no siempre trae descanso, cuando la cabeza está llena de verdades a medio decir y amenazas que aún resuenan en el aire. Desperté en una habitación prestada, con paredes impersonales y una ventana que dejaba entrar una luz grisácea, y durante unos segundos no supe dónde estaba ni por qué sentía esa opresión constante en el estómago. Luego lo recordé todo de golpe. El restaurante, el delantal, las miradas cargadas de odio, la confesión en la plaza y aquella advertencia pronunciada con una frialdad que no parecía improvisada. Me levanté despacio, como si un movimiento brusco pudiera hacer que todo se derrumbara, y entendí que ya no se trataba solo de entender el pasado, sino de sobrevivir a lo que estaba empezando a revelarse. Salí temprano, antes de que la ciudad despertara por completo, porque necesitaba respuestas
y sabía exactamente dónde comenzar a buscarlas. Volví al restaurante no como cliente ni como hija sorprendida, sino como alguien que ya había decidido no seguir siendo espectadora de su propia historia. El lugar estaba casi vacío, con las mesas aún desordenadas y el olor a detergente mezclado con café viejo, creando una atmósfera extrañamente honesta, sin máscaras ni sonrisas forzadas. Él estaba allí, limpiando el suelo con movimientos mecánicos, como si hubiera pasado la noche entera repitiendo el mismo gesto para no pensar. Al verme, se detuvo, y por primera vez no intentó ocultar el cansancio ni la preocupación que le marcaban el rostro. No me pidió que me fuera, tampoco me pidió que me quedara, simplemente esperó, y ese silencio fue una invitación involuntaria a decirlo todo. Le dije que no pensaba marcharme otra vez sin la verdad completa, que ya había pagado demasiado caro el precio del silencio ajeno, y que si iba a seguir caminando, necesitaba saber exactamente sobre qué terreno lo hacía. Mi voz no tembló, no porque fuera valiente, sino porque ya estaba vacía de miedo. Suspireó hondo, y con una lentitud que dolía, confesó que la historia no terminaba en aquella firma ni en la huida. Dijo que hubo algo más, algo que nunca se atrevió a contar, ni siquiera cuando el odio ya había consumido cualquier posibilidad de reconciliación. Me habló de documentos desaparecidos, de decisiones tomadas bajo presión y de una promesa que jamás cumplió. Antes de que pudiera continuar, la puerta del restaurante se abrió con brusquedad. No fue una entrada casual ni tranquila, fue una irrupción cargada de intención. Él entró sin saludar, con el rostro endurecido y una expresión que no dejaba espacio para malentendidos. Dijo que ya era suficiente, que el pasado no debía seguir desenterrándose y que yo no tenía idea de lo que estaba poniendo en peligro. Se acercó con paso firme, invadiendo el espacio, y por primera vez no habló en susurros. Acusó con palabras directas, sin rodeos, asegurando que aquel hombre no solo había huido, sino que había permitido que se destruyera una vida entera para salvar la suya, y que ahora pretendía limpiar su conciencia contando una versión incompleta de los hechos. El ambiente se tensó de tal forma que parecía que cualquier palabra de más podía convertirse en algo irreversible. Yo me interpuse entre ambos, no como mediadora, sino como alguien que ya no aceptaba medias verdades. Dije que si había documentos, decisiones ocultas o promesas rotas, quería conocerlas, porque de una u otra forma, todo aquello también había marcado mi destino, aunque nadie se hubiera molestado en advertírmelo. La respuesta fue un silencio cargado de rabia. Finalmente habló, y lo que dijo cambió por completo mi percepción de todo. Aseguró que hubo una herencia, un acuerdo familiar que desapareció misteriosamente, y que mientras uno se marchó, el otro quedó atrapado intentando demostrar algo que ya no podía probar. Dijo que ese vacío legal fue el principio de la ruina, y que nadie creyó en explicaciones cuando los papeles dejaron de existir. Miré a quien había sido mi refugio durante años, y entendí, con una claridad dolorosa, que había vivido sobre una verdad incompleta. No supe si lo que sentía era decepción, tristeza o una mezcla peligrosa de ambas, pero algo se quebró definitivamente dentro de mí. Cuando el restaurante comenzó a llenarse de gente, la conversación se cortó de manera abrupta, pero la amenaza quedó flotando en el aire. Antes de marcharse, lanzó una última frase, asegurando que remover ese asunto solo traería consecuencias legales y personales que yo no estaba preparada para afrontar. Me quedé allí, de pie, con la certeza de que ya no se trataba solo de un conflicto familiar, sino de algo mucho más grande, algo que podía arrastrarnos a todos si la verdad salía completamente a la luz. Y en ese momento tomé una decisión silenciosa. No iba a detenerme. La decisión que tomé aquella mañana no fue impulsiva ni heroica, fue una elección nacida del cansancio profundo de vivir siempre a medias, de aceptar verdades incompletas y de permitir que otros definieran mi historia en función de sus miedos. Salí del restaurante con una claridad incómoda, consciente de que el camino que estaba a punto de recorrer no tenía retorno, porque cuando una persona empieza a buscar documentos perdidos y promesas rotas, ya no está buscando solo respuestas, está desafiando intereses que prefieren permanecer ocultos. No le dije nada a nadie sobre lo que iba a hacer. Durante años había aprendido, quizá demasiado bien, que compartir planes solo daba ventaja a quienes deseaban sabotearlos,
Así que avancé en silencio, recopilando fragmentos de información como quien junta piezas de un rompecabezas antiguo y peligroso. Sabía que si esos documentos habían existido alguna vez, no podían haberse desvanecido sin dejar rastro, porque el papel puede quemarse, pero las decisiones dejan huellas en personas, oficinas y recuerdos mal cerrados. Comencé por los lugares más incómodos, aquellos a los que nadie vuelve por voluntad propia. Antiguos despachos legales, registros casi olvidados y oficinas donde el polvo parecía tener más autoridad que los empleados. En cada sitio recibí la misma reacción inicial, miradas de desconfianza, excusas repetidas y una negativa automática que se deshacía solo cuando insistía con paciencia, sin elevar la voz, sin amenazar, como si no tuviera nada que perder. Y quizá era cierto. En uno de esos lugares, una mujer mayor me observó durante largos segundos antes de hablar, como si evaluara no solo mis palabras, sino el peso de mis intenciones. Dijo recordar vagamente aquel apellido asociado a un conflicto antiguo, uno que había generado murmullos y visitas incómodas durante meses, hasta que de pronto todo quedó enterrado bajo un silencio sospechoso. No había copias oficiales, afirmó, pero insinuó que algunos expedientes no se destruyen, solo se archivan donde nadie mira. Esa frase me acompañó durante días. Seguí una pista tras otra, avanzando con una mezcla de esperanza y temor, porque cada pequeño avance también significaba acercarme a una verdad que podía confirmar las peores acusaciones. En el fondo sabía que no buscaba limpiar a nadie. Solo quería entender por qué el odio había echado raíces tan profundas, por qué una familia había terminado dividida de una forma tan irreversible. Mientras tanto, la tensión crecía. Lo noté en llamadas que se cortaban sin explicación, en miradas prolongadas cuando caminaba por ciertas calles y en ese presentimiento constante de que alguien más estaba siguiendo mis pasos. No tenía pruebas, pero la intuición rara vez se equivoca cuando el pasado empieza a sentirse amenazado. Una tarde, al salir de un archivo municipal casi abandonado, encontré una nota doblada bajo el limpiaparabrisas de un coche que no era mío. No decía mucho, solo advertía que algunos asuntos deberían permanecer enterrados y que insistir podía traer consecuencias que no se resuelven con explicaciones ni disculpas. No había firma, pero no la necesitaba para entender el mensaje. No sentí miedo, sentí confirmación. Si alguien se tomaba la molestia de advertirme, significaba que estaba más cerca de lo que creían seguro. Esa misma noche, regresé al lugar donde todo había comenzado, no para confrontar ni para exigir, sino para observar. Me senté lejos, sin llamar la atención, y vi cómo el cansancio había empezado a dejar paso a una preocupación más profunda, una que no se disimulaba con gestos rutinarios. Nuestros ojos se cruzaron solo un instante, suficiente para que entendiera que también él sentía que algo se estaba moviendo. No hablamos. No hacía falta. Al salir, escuché una conversación a medias, palabras sueltas que hablaban de abogados, de revisiones inesperadas y de un nombre que se repitió con demasiada insistencia como para ser casual. Ese fue el momento exacto en que comprendí que la búsqueda ya no era un asunto privado, sino una amenaza real para quienes habían construido su tranquilidad sobre un vacío legal. Esa noche, en la soledad de la habitación prestada, revisé una y otra vez las notas, los nombres y los lugares que había reunido, hasta que una conexión comenzó a tomar forma. Un antiguo despacho, cerrado de manera abrupta, y un socio que había desaparecido del mapa poco después del conflicto. Ahí estaba la próxima puerta, y también el mayor riesgo, porque si esos documentos seguían existiendo, no solo explicarían el origen del odio, sino que podrían reabrir heridas legales, arrastrar responsabilidades dormidas y exponer a personas que habían pasado años creyendo que el pasado ya no podía alcanzarlas. Cerré los ojos sabiendo que el siguiente paso no sería discreto ni seguro, pero también sabiendo que detenerme ahora significaría aceptar, una vez más, vivir bajo la sombra de una mentira. El edificio apareció ante mí como un recuerdo mal enterrado, uno de esos lugares que la ciudad finge no ver porque su sola existencia incomoda. La fachada estaba descascarada, las ventanas cubiertas de polvo y viejos anuncios amarillentos, y la puerta principal llevaba años cerrada con una cadena oxidada que no transmitía seguridad, sino abandono. Me quedé unos segundos observándolo desde la acera de enfrente,
respirando hondo, porque aunque no había marcha atrás, el cuerpo siempre intenta advertirte cuando estás a punto de cruzar un límite invisible. No entré de inmediato. Di una vuelta completa a la manzana, observando quién entraba y quién salía, comprobando si alguien parecía demasiado atento a mis movimientos. Todo parecía tranquilo, casi muerto, y esa calma era precisamente lo que más inquietaba, porque los lugares donde se esconden las verdades más peligrosas rara vez están rodeados de ruido. Cuando regresé a la puerta trasera, empujé con cuidado y descubrí que no estaba tan cerrada como aparentaba, como si alguien hubiera preferido mantenerla accesible para quien supiera dónde buscar. Dentro, el aire olía a papel viejo y humedad. Cada paso levantaba un eco hueco que se expandía por los pasillos vacíos, recordándome que estaba sola, completamente expuesta si algo salía mal. Avancé despacio, pasando por despachos abandonados donde aún quedaban archivadores abiertos, cajas mal cerradas y carpetas olvidadas como esqueletos de decisiones pasadas. Era evidente que aquel lugar no había sido clausurado con orden, sino con prisa, como si alguien hubiera querido desaparecer sin dejar tiempo para despedidas. Comencé a revisar lo que encontraba, con una mezcla de ansiedad y cuidado, porque sabía que un solo documento podía cambiarlo todo. Nombres repetidos, sellos antiguos, contratos incompletos, firmas que aparecían y desaparecían entre páginas que parecían haber sido manipuladas. Cada hoja reforzaba la sensación de que la historia oficial había sido convenientemente simplificada para ocultar algo mucho más incómodo. Fue en un archivador lateral, casi escondido detrás de un mueble volcado, donde encontré la primera pieza real. Una carpeta más gruesa que las demás, marcada con un código interno y un apellido que reconocí al instante. Mis manos temblaron al abrirla, no por miedo, sino por la certeza brutal de que aquello no debía seguir existiendo. Dentro había copias de acuerdos, anotaciones a mano y, lo más inquietante, una carta sin enviar, escrita con una letra que conocía demasiado bien. Leí cada línea con el corazón golpeando con fuerza. La carta hablaba de presiones externas, de amenazas veladas y de una decisión tomada para proteger algo más que dinero. No se trataba solo de salvar una empresa o evitar una ruina económica. Se trataba de impedir que una verdad saliera a la luz. Una verdad que habría arrastrado a más personas de las que yo había imaginado hasta ese momento. Ahí entendí que el conflicto entre los hermanos había sido solo la superficie. El verdadero problema había sido mucho más grande, más sucio y más peligroso, y alguien había elegido sacrificar a uno para que el resto pudiera seguir adelante sin consecuencias visibles. Cerré la carpeta con cuidado, consciente de que ya no estaba simplemente investigando un pasado familiar, sino metiéndome en algo que aún podía provocar daños reales. Entonces escuché un ruido. No fue fuerte ni evidente, pero fue suficiente para que todo mi cuerpo se tensara. Pasos, lentos, medidos. Alguien más estaba dentro del edificio. Apagué la linterna del móvil y me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, mientras el sonido se acercaba por el pasillo principal. Durante unos segundos eternos, pensé que había cometido el error más grande de mi vida. La silueta apareció al final del corredor, recortada por la luz que entraba desde la calle, y aunque no pude distinguir el rostro, su postura transmitía seguridad, como si supiera exactamente dónde estaba y qué buscaba. Dijo mi nombre en voz baja, sin gritar, como quien no necesita imponerse para ser escuchado. Me habló de consecuencias. Dijo que algunas verdades no solo destruyen reputaciones, sino también personas, y que había fuerzas que no estaban dispuestas a permitir que ese pasado se reescribiera. Aseguró que aún estaba a tiempo de irme, de olvidar lo que había visto y de seguir con mi vida, si es que todavía quería llamarla así. Respondí con una calma que no sentía, afirmando que ya había perdido demasiado como para aceptar amenazas envueltas en advertencias, que si alguien había decidido jugar con el destino de mi familia, yo tenía derecho a saberlo todo. No se acercó más. Sonrió, o al menos eso intuí por el tono de su voz, y dijo que entonces debería prepararme, porque a partir de ese momento la presión dejaría de ser silenciosa. Cuando se marchó, dejando el pasillo otra vez en penumbra, supe que esa visita no había sido para detenerme, sino para medir hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Salí del edificio con la carpeta escondida bajo la ropa,
el pulso acelerado y una certeza helada clavada en el pecho. Ya no estaba sola en esta búsqueda. Y lo que acababa de encontrar no solo explicaba el odio, sino que podía provocar una reacción en cadena capaz de cambiarlo todo, para bien o para mal. La presión dejó de ser una sensación abstracta y se convirtió en algo tangible desde el primer momento en que salí a la calle con la carpeta escondida bajo la ropa. No fue paranoia ni imaginación, fue una certeza física, como un peso constante en la nuca que me obligaba a mirar por encima del hombro sin darme cuenta. La ciudad seguía su ritmo habitual: coches, gente apurada, conversaciones triviales, pero para mí todo se había vuelto sospechoso. Cada ruido parecía demasiado preciso y cada silencio demasiado calculado. No regresé directamente al lugar donde me estaba quedando. Cambié de ruta varias veces. Entré en una tienda sin intención de comprar nada, salí por otra calle y me mezclé con la gente como si fuera una más, aunque por dentro sabía que ya no lo era. La advertencia en aquel edificio no había sido improvisada, había sido un aviso medido, y ese tipo de mensajes nunca llegan solos. Esa misma noche recibí la primera llamada. No había número en la pantalla, solo un silencio pesado al otro lado cuando contesté. No dije nada, esperando, midiendo, y entonces una voz desconocida habló con una tranquilidad que resultaba inquietante. Dijo que sabía lo que había encontrado, que no era difícil imaginarlo, porque ese lugar había sido vigilado durante años precisamente para evitar lo que acababa de ocurrir. No gritó, no insultó, no amenazó de forma directa. Dijo que había personas que aún dependían de que ese pasado siguiera enterrado, personas con familias, con nombres respetables y con demasiado que perder. Dijo que yo también tenía algo que perder, aunque creyera que ya no me quedaba nada, y que insistir podía convertir una búsqueda legítima en una tragedia innecesaria. Colgó sin esperar respuesta. Me quedé sentada en la oscuridad, con el móvil aún en la mano, entendiendo que la línea estaba cruzada. Ya no era una investigación silenciosa ni una deuda emocional, era un juego peligroso en el que otros habían decidido entrar sin pedirme permiso. A la mañana siguiente, el ambiente en el restaurante era distinto. No hubo palabras explícitas, pero sí miradas más largas, gestos nerviosos y una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Él evitaba mirarme, no por desinterés, sino porque sabía, igual que yo, que algo había cambiado. Cuando por fin nos quedamos a solas unos segundos, me pidió que tuviera cuidado, que había recibido visitas incómodas y preguntas que no supo ni quiso responder. Ahí confirmé que la presión no era solo para mí. El otro apareció poco después, más tranquilo de lo habitual, con una calma que no tranquiliza, sino que anticipa algo peor. Se sentó sin pedir permiso y dijo que las cosas estaban yendo demasiado lejos, que remover ese asunto iba a destruir más de lo que yo creía posible, y que si seguía adelante, ya no habría forma de proteger a nadie. No habló como alguien dominado por el odio. Habló como alguien que sabía más de lo que había dicho hasta ahora. Confesó que había intentado cerrar ese capítulo muchas veces, no por perdón, sino por supervivencia, porque había fuerzas involucradas que no admitían errores ni exposiciones públicas. Dijo que yo no entendía el tamaño real del problema, que no se trataba solo de una familia rota, sino de una cadena de decisiones que implicaban a personas muy por encima de nosotros. Le pregunté entonces por qué seguía odiándolo con tanta intensidad. La respuesta fue más dura de lo que esperaba. Dijo que el odio era lo único que le había permitido seguir en pie durante años, que renunciar a él significaría aceptar que todo el sufrimiento había sido en vano, y que no estaba dispuesto a cargar con esa derrota también. Esa conversación no trajo paz ni acuerdos, solo confirmó que cada uno estaba atrapado en su propia versión del pasado. Esa misma tarde, encontré la puerta de mi habitación forzada. No faltaba nada. No habían robado ni tocado mis cosas de forma evidente, pero la señal era clara y brutal. Alguien había entrado solo para recordarme que podía hacerlo cuando quisiera. Me senté en la cama, con el corazón acelerado, y comprendí que la decisión que se acercaba no era sencilla ni heroica. Tenía dos caminos: proteger la verdad y aceptar que las consecuencias podían ser devastadoras para todos, o proteger a las personas que aún me importaban, incluso si eso significaba volver a callar y vivir con una mentira consciente. Esa noche no dormí. Pasé horas mirando los documentos, releyendo cada línea, cada anotación,
preguntándome si la justicia siempre valía el precio que exigía, o si había situaciones en las que la verdad podía convertirse en una forma de crueldad. Cuando amaneció, supe que el tiempo se había acabado. Alguien iba a mover ficha muy pronto, y si no lo hacía yo primero, perdería cualquier control sobre lo que estaba a punto de suceder. La decisión no llegó como un momento épico, ni como una revelación clara. Llegó como llegan casi todas las verdades importantes, en silencio, mientras la ciudad despertaba y yo seguía sentada con los documentos extendidos sobre la mesa, observando cómo el papel amarillento parecía pesar más que cualquier objeto físico. No había dormido, no porque el miedo no me dejara, sino porque por primera vez entendía que ya no se trataba solo de elegir entre callar o hablar, sino de asumir que cualquier camino iba a destruir algo que ya no podría reconstruirse. Guardé la carpeta en una bolsa discreta y salí sin dejar nota, sin avisar a nadie, porque algunas decisiones pierden fuerza cuando se explican antes de tiempo. Caminé durante largo rato, dejando que el ruido de la ciudad ordenara mis pensamientos, hasta que entendí que enfrentar sola lo que venía no solo era peligroso, sino ingenuo. Necesitaba a alguien que conociera el terreno legal, alguien que no estuviera emocionalmente atrapado en esa historia, alguien que pudiera ver más allá del rencor y la culpa. Esa persona existía, aunque nadie hablaba de ella. Había aparecido de forma fugaz en las conversaciones del pasado, siempre mencionada con incomodidad, como un error que todos preferían olvidar. Un antiguo socio, apartado cuando las cosas se torcieron, alguien que había perdido demasiado como para seguir guardando lealtades. Encontrarlo no fue fácil, pero tampoco imposible, porque quienes han sido expulsados de los grandes círculos suelen terminar en lugares donde nadie los busca. El encuentro fue breve y tenso. No hubo abrazos ni gestos amables, solo miradas largas y una desconfianza mutua que se fue disipando a medida que los documentos aparecían sobre la mesa. No hizo falta que explicara demasiado, porque reconoció de inmediato lo que tenía delante y confirmó lo que yo ya sospechaba, que aquello no era un simple conflicto familiar, sino la punta de un entramado que había protegido a muchos durante años. Me dijo que sacar eso a la luz no sería limpio ni rápido, que habría intentos de desacreditarme, de aislarme y de asustarme, pero que también había una oportunidad real de cambiar las reglas del juego si se actuaba con precisión. No habló de venganza ni de justicia poética, habló de responsabilidad, de consecuencias y de estar preparada para perder incluso aquello que aún no sabía que valoraba. Acepté su ayuda sabiendo que ese gesto me colocaba en un punto sin retorno. Mientras tanto, el ambiente alrededor se volvió aún más denso. Las llamadas anónimas cesaron, lo cual no fue una buena señal, porque el silencio suele ser la antesala de algo más directo. En el restaurante, la tensión alcanzó un nivel insoportable, con discusiones que se interrumpían al verme entrar y miradas que evitaban cruzarse. Ya no había espacio para fingir normalidad, porque todos sabían que algo se estaba moviendo, y nadie quería ser el primero en quedar expuesto. El enfrentamiento no tardó en llegar. Ocurrió al final de una jornada especialmente pesada, cuando las luces ya estaban apagadas y el local se encontraba casi vacío. Las palabras salieron sin control, acusaciones lanzadas sin filtro y reproches que llevaban años acumulándose. Yo no intervine de inmediato, porque entendí que había cosas que necesitaban decirse sin mediadores, aunque dolieran. Cuando hablé, lo hice con calma. Dije que la verdad ya no era una amenaza futura, sino una realidad presente, y que seguir negándola solo iba a empeorar las consecuencias. Dije que había elegido no proteger mentiras, aunque eso significara enfrentar un proceso largo y doloroso. No pedí comprensión ni perdón, porque sabía que ninguno de los dos estaba preparado para ofrecerlo. La reacción fue inmediata y violenta, no física, sino emocional. Se me acusó de traición, de destruir lo poco que quedaba, de no entender que hay verdades que deben quedarse enterradas para que otros puedan seguir viviendo. Pero también vi algo más, una grieta mínima en esa rabia sólida, una duda que se filtró por un instante y que me confirmó que el miedo no venía solo de la exposición, sino de la posibilidad de que todo aquello hubiera sido evitable. Esa noche entendí que el choque final ya no podría aplazarse. Había tomado partido, había elegido un aliado inesperado,
y había dado un paso que empujaba a todos hacia un escenario donde las máscaras caerían sin piedad. El pasado, por primera vez, estaba a punto de ser cuestionado de verdad, y eso siempre provoca reacciones desesperadas en quienes han vivido protegidos por el silencio. Antes de irme, dejé claro que el siguiente movimiento no sería impulsivo ni emocional. Sería público. Y cuando una verdad se vuelve pública, deja de pertenecer a quienes intentaron ocultarla. El primer paso público no tuvo nada de grandioso ni de espectacular, porque las verdaderas explosiones rara vez hacen ruido al principio. Suelen comenzar con un gesto pequeño y aparentemente inofensivo, que, sin embargo, pone en movimiento fuerzas que ya no pueden detenerse. Todo ocurrió una mañana cualquiera, cuando la ciudad seguía su rutina y yo envié un solo sobre a la dirección correcta, con copias exactas de los documentos, sin comentarios emotivos ni acusaciones exageradas, solo hechos ordenados con una precisión que no dejaba espacio para interpretaciones cómodas. Sabía que, en cuanto ese sobre fuera abierto, el silencio se rompería. No pasaron muchas horas antes de que el ambiente cambiara de forma perceptible, como si el aire se hubiera vuelto más denso, más atento, cargado de una expectativa incómoda. Las primeras reacciones no fueron públicas ni visibles, fueron discretas, casi educadas, llamadas formales solicitando aclaraciones, correos con un tono cordial que intentaba disimular la urgencia real detrás de cada palabra. Nadie hablaba aún de escándalo, pero todos entendían que algo serio estaba a punto de emerger. La respuesta no tardó en llegar. Intentaron desacreditarme sin enfrentarse directamente a los documentos, cuestionando mis intenciones, mi estabilidad emocional y mi derecho a involucrarme en asuntos que, según ellos, no me correspondían. Surgieron versiones alternativas, relatos cuidadosamente maquillados que buscaban presentar el pasado como un malentendido complejo, imposible de juzgar con criterios actuales. No negaban los hechos, los diluían, los volvían confusos, apostando a que la duda fuera suficiente para desactivar la amenaza. En el restaurante, la tensión alcanzó un punto crítico. Las conversaciones se interrumpían al verme pasar, los gestos se volvían rígidos y las miradas evitaban cruzarse. El miedo ya no estaba dirigido solo a mí, sino a lo que podía arrastrar consigo esa verdad si seguía avanzando. Por primera vez, vi algo distinto en sus ojos, no odio ni rabia, sino una preocupación real, profunda, como si comprendiera que el muro que había sostenido durante años estaba empezando a agrietarse. El otro reaccionó con furia. No intentó dialogar ni negociar. Apareció con acusaciones abiertas, asegurando que todo aquello era una venganza personal, un intento desesperado de llamar la atención después de haberlo perdido todo. Sus palabras eran duras, afiladas, diseñadas para herir y confundir, pero detrás de esa agresividad había algo más, una desesperación mal disimulada que delataba el miedo a perder el control de una narrativa que había dominado durante demasiado tiempo. Yo escuché sin interrumpir. Había aprendido que cuando alguien se aferra a una versión del pasado con tanta violencia, no es porque sea verdadera, sino porque es la única que le permite seguir en pie. Le dije, con una calma que me sorprendió incluso a mí, que ya no se trataba de quién tenía razón, sino de aceptar las consecuencias de decisiones que habían marcado demasiadas vidas. Esa misma tarde, apareció el primer indicio de que el movimiento había surtido efecto. Una investigación preliminar fue anunciada de manera discreta, sin titulares escandalosos, pero con la suficiente formalidad como para dejar claro que el asunto no se archivaría sin revisión. Ese anuncio cayó como un golpe seco, porque significaba que, a partir de ese momento, el control ya no estaba en manos de quienes habían vivido protegidos por el silencio. Las presiones aumentaron. Hubo intentos de acuerdo, propuestas veladas y promesas de soluciones rápidas si decidía dar marcha atrás, todas envueltas en un lenguaje conciliador que no lograba ocultar la urgencia real. Rechacé cada una sin levantar la voz, sin dramatizar, porque entendí que aceptar cualquier trato sería traicionar no solo la verdad, sino también a la persona que había sido obligada a cargar con la culpa durante años. La grieta se volvió visible. Las discusiones dejaron de ser privadas, los reproches salieron a la superficie y las viejas heridas se abrieron sin delicadeza. Nadie salió ileso,
porque cuando una verdad largamente reprimida empieza a respirarse en público, no distingue entre culpables y testigos silenciosos. Esa noche, al quedarme sola, sentí por primera vez el peso real de lo que había iniciado. No era alivio ni orgullo, era una mezcla incómoda de tristeza y determinación, la certeza de que, aunque el camino elegido fuera el correcto, no sería justo ni compasivo con nadie. La verdad estaba avanzando, y ya no podía proteger a todos de sus consecuencias. Antes de dormir, entendí algo con una claridad dolorosa. El final ya se estaba escribiendo, y no habría forma de suavizarlo. El desenlace no llegó con aplausos ni con una sensación de victoria clara. Llegó como llegan los finales reales, cargados de consecuencias, silencios incómodos y una calma extraña que no trae alivio inmediato. El proceso avanzó sin espectáculo, pero con una firmeza que ya no podía detenerse, y cada citación, cada documento revisado y cada nombre mencionado confirmaba que el pasado, por más tiempo que haya permanecido oculto, siempre encuentra la forma de exigir su precio. La investigación siguió su curso con una lentitud desesperante, pero también con una precisión que dejaba poco margen para maniobras. Las versiones comenzaron a desmoronarse una tras otra, no porque alguien confesara de forma heroica, sino porque los hechos, cuando se presentan sin adornos, tienen una fuerza imposible de ignorar. Las decisiones tomadas años atrás fueron analizadas sin sentimentalismos, y aquello que durante tanto tiempo se justificó como una necesidad inevitable, empezó a verse como lo que realmente había sido. El impacto fue desigual. Algunos nombres desaparecieron discretamente de ciertos espacios, otros intentaron mantener una fachada de normalidad mientras el suelo se resquebrajaba bajo sus pies. No hubo un culpable único, ni una reparación completa, porque la realidad rara vez ofrece cierres perfectos. Hubo responsabilidades asumidas, acuerdos revisados y consecuencias legales que, aunque no borraron el daño, al menos lo reconocieron oficialmente. En medio de todo eso, el restaurante cerró durante un tiempo. No como castigo público, sino como una pausa necesaria. El lugar había sido testigo silencioso de demasiadas verdades incómodas y necesitaba ese silencio real para que cada uno pudiera enfrentar lo ocurrido sin miradas ajenas. Cuando volvimos a hablar, no fue para discutir el pasado, sino para aceptar que nada volvería a ser como antes, y que quizá eso no era una tragedia, sino una oportunidad tardía de vivir sin mentiras compartidas. El odio no desapareció por completo, pero perdió su fuerza dominante. Se transformó en cansancio, en una tristeza profunda por todo lo que se había perdido sin necesidad, y en una aceptación amarga de que muchas heridas no sanan, solo dejan de sangrar con el tiempo. No hubo reconciliación plena ni abrazos finales, pero sí un reconocimiento silencioso de que la verdad, aunque dolorosa, había puesto fin a una guerra que llevaba demasiado tiempo devorándolo todo. Para mí, el cambio fue más sutil y más profundo. No recuperé lo que había perdido, ni obtuve una vida nueva de inmediato, pero dejé de caminar con el peso de una historia ajena sobre los hombros. Aprendí que ser expulsada fue, sin saberlo, el empujón necesario para dejar de aceptar un lugar que no me correspondía, y que a veces tocar fondo no es el final, sino el punto exacto desde donde uno empieza a decidir por sí mismo. La ciudad siguió su ritmo, indiferente como siempre, pero yo ya no la recorría con la misma mirada. Había aprendido que la verdad no siempre trae justicia perfecta, pero sí rompe cadenas invisibles, y que vivir sabiendo lo que ocurrió, aunque duela, es infinitamente más liviano que sobrevivir dentro de una mentira cómoda. Nada terminó de forma limpia, pero todo terminó de forma honesta, y esa, al final, fue la única victoria posible. Si esta historia te removió algo, si alguna parte te hizo pensar o sentir, apóyala con un like, deja tu comentario contando qué opinas y suscríbete para no perderte más historias donde el silencio se rompe y la verdad, aunque tarde, finalmente habla.